Raimundo Cruz, entrevista a... Es un gusto saludarlos. 55 ciudades del país se enlazan en este momento y creo que lo que podamos platicar con usted pues nos va a dar, o tranquilidad, nos va a alterar todavía más. Estamos llegando a números récord en cuanto a inflación. Números récord, bueno, no récord porque el interés, la tasa de interés ha subido muchísimo, pero en las últimas décadas sí es un número que tiene que empezar a preocupar. 7% en la tasa de interés para esta actualidad y luego le decía la inflación en 6.3% cuando se había vaticinado que iba a ser entre 3-4%. Le pregunto, ¿estamos en un momento difícil, un momento donde viene todavía lo peor o cómo lo podríamos definir? Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mira, yo creo que estamos en un momento del que no tenemos antecedentes. Sí. Ciertamente la tasa de inflación y se combina con el problema del dólar y esto nos hace pensar que las consecuencias pueden ser inimaginables. El desplome puede ser de caída abierta y en perjuicio, por supuesto, pues principalmente de los sectores más desprotegidos. Definitivamente no hay ningún elemento que nos permita afirmar que esto se puede matizar, se va a matizar o va a agarrar otro rumbo. Sobre todo, porque te digo, la combinación que se da entre el desplome del dólar con la inflación que estamos viviendo es un fenómeno nuevo e impredecible en sus consecuencias. Yo le pregunto, Alfonso Bouzas, el escenario que nos habían pintado para 2017 era terrorífico. Entre lo perdido, lo encontrado, ¿vamos bien o todavía viene lo más difícil? No ha empezado la negociación del Tratado de Libre Comercio, ese es un asunto interesante. Dicen que para mediados de agosto va a empezar. Otro tema también es la situación del proceso electoral. ¿Viene lo peor para los mexicanos, para la mayoría de los mexicanos, para todos los mexicanos, a excepción de unos 100, 500 que son los ricos del país, o así no la vamos a llevar por este año por lo menos? Yo creo que viene una situación crítica, que no va a poder ser disfrazada, que no va a poder ser ocultada y que pues es previsible incluso una devaluación marcada en cualquier momento. No hay por qué suponer que esto se va a paliar por la firma del Tratado de Libre Comercio, porque bueno, las evidencias son que el Tratado de Libre Comercio, se firme o no se firme, Estados Unidos ya nos dejó fuera de la jugada. Acaba de retirarse el Focus. Uh-huh. Se va a países orientales, y bueno, se va a mantener la planta de aquí, pero como una planta de segundo o de tercer nivel. Quiere decir que, bueno, con tratado o sin tratado, esto no tiene solución. Y ni siquiera el Focus, ni siquiera era un asunto de Donald Trump. Ya ve que Ford ya había dicho que se iba, pero ese es un nuevo anuncio. Decía que se iba para llevar sus plantas a Estados Unidos. No, ahora el Focus, una de las marcas de la Ford, se va a China. Entonces la situación viene muy complicada. Y yo pregunto, los empresarios hoy salen a la calle y hacen un mitote, hacen un desfile, hacen una manifestación para exigir que se aumente el salario mínimo. A mí me da mucha desconfianza. Plan con maña, ¿qué viene atrás de todo esto? Quieren que el sueldo mínimo llegue a 92 pesos. ¿De cuándo acá un dueño del dinero quiere que, pues ahora sí que empezar a tener menos centavos en sus bolsillos? Porque para ellos es eso, son centavos. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos leer eso, Alfonso Bouzas? Bueno, mira, yo creo que para que el sector empresarial incluso hable de la necesidad de incrementos salariales, ¿sí?,
es que el propio sector empresarial se da cuenta que la población que consume Sí. ya no puede consumir y No le está alcanzando. no le está, simplemente no hay venta, no hay comercio interno. Ujú. Y no es la mayoría de los empresarios los que viven del comercio externo. Sí, La mayoría viven del comercio interno. por supuesto. Y por eso es que dicen, mejor es el salario. ¿Para qué? Pues para que me compren. Pero incluso ese mejor es el salario no deja de estar dentro de parámetros de mendicidad. Sí. Sí, Sí, 92, casi 93 pesos no alcanza prácticamente para nada al día. No es solución. Es una mentada. Más de la mitad de la población económicamente activa está en el sector informal, Sí. con todas sus consecuencias. Oiga, Alfonso Bauzas, el tiempo se me termina. Podemos platicar con usted en los próximos días. Podemos esperar que pase el periodo vacacional, ya va a iniciar, y despuesito, claro, si hay algo muy importante, lo estaremos molestando. Platicar para ver cuál va a ser el escenario después de que se dé el Tratado de Libre Comercio al inicio de las negociaciones. Con mucho gusto, incluso le adelantaría el trimestre que empieza en septiembre, octubre, noviembre, Sí. son claves. En ese trimestre se van a dar las reformas jurídicas importantes. En ese trimestre se va a definir el tipo de cambio del peso, en fin. El rumbo del país. El plato fuerte lo tenemos a partir de septiembre. De septiembre, y además también en noviembre se va el titular del Banco de México, así que como bien ya lo vaticinó, el último trimestre va a ser el bueno, y de ahí vamos a saber qué suerte le depara a los mexicanos. Así Un gusto es. poder Quedamos en platicar. contacto. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.